Buenas noches, transmitimos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Pues en el anterior video que hablamos sobre el nombramiento del nuevo Papa por el mismísimo San Pedro, pues quedaron algunas interrogantes y muchos de los hermanos me decían que no había fundamento. Bueno, sí hay un fundamento. Es una visión privada que no hay obligación de creerla desde luego, pero que sí es muy importante. Quiero mencionárselas en este video. Es de la beata Isabel Canori Mora. Ella es beata nombrada por un papa verdadero, es antes del Concilio Vaticano II. Y esto, hermanos, tiene un gran fundamento. ¿Por qué? Porque el Papa Pío IX, cuando deseaba ingresar al seminario, sufría de ataques epilépticos al parecer. Entonces, gracias a la intercesión de la beata Isabel Canori Mora, él pudo entrar al seminario y después convertirse en un gran papa, un papa verdadero, hermanos. ¿Cuál fue la visión que ella tuvo sobre el nombramiento directo de San Pedro al Papa nuevo? Miren, vamos por partes. Primero, Isabel Canori Mora fue una gran mártir, una gran santa, porque fue atacada por demonios, hermanos, como no tienen una idea. En su furor, incluso los demonios llegaron a crucificarla. Escuchan bien, hermanos, fueron los ataques tan intensos que clavaron a la beata en una cruz y le traspasaron también su costado, de la misma manera que a nuestro Señor Jesucristo en su Calvario. Después fue el mismo Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, quien la bajó de la cruz y que le mostró por algunos momentos la visión beatífica de Dios. Imagínense nada más, ha sido de las pocas santas, beatas en la historia de la Iglesia y de la humanidad que han visto, hermanos, en vida, aquí en la tierra, la visión beatífica de Dios. Los ataques continuaron, hermanos, pero ella en 1820 tuvo una visión, se dijo arrebatada por el Espíritu Santo y vio cómo descendía San Pedro de los cielos con un ornamento pontificio y con su cayado. Esto es muy importante, hermanos, y acompañado de miles y miles de ángeles. San Pedro con su cayado, pues él hizo que nacieran 4 árboles en forma de cruz y ahí se guardaban en seguridad todos los católicos que guardaron la doctrina verdadera, que no tenían el modernismo en sus corazones. Estas son palabras que usaba la beata Isabel Canori Mora. Ella ya se refería al modernismo, ella ya se refería a la verdadera doctrina católica. Estas profecías son para nuestros tiempos. Y hermanos, si les quiero dar un dato muy importante, nuestro Señor Jesucristo le dijo en 1821 que no pasarían 200 años hasta que se empezaran a cumplir todas estas cosas. Entonces nosotros estamos esperando que San Pedro nombre a un verdadero papa en pocos meses, antes de que termine el año 2021, hermanos. Así fue lo que dijo la beata a la que nos referimos en este video. Pero continuamos con la profecía, hermanos. Es que es la verdad estremecedora, hermanos. ¿Por qué? Porque ella nos relata que también baja San Pablo, hermanos, y que San Pedro y San Pablo cuidan a la grey, a los verdaderos católicos por un tiempo. Después, hermanos, después de esto, San Pedro y San Pablo regresan al cielo. Hay una gran guerra aquí en la tierra donde los hombres se asesinan los unos a los otros. Hay grandes asesinatos y la beata menciona una gran guerra. Ahora podemos saber que es la Tercera Guerra Mundial, hermanos. Entonces esto nos quiere decir que la Tercera Guerra Mundial está ya muy pronto por venir aquí a la tierra. Quiero decirles también, hermanos, que después la beata Isabel Canori Mora, después de la primera venida de San Pedro, hay otra llegada. Es decir, la beata ve otra vez a San Pedro bajando de los cielos y lo ve otra vez con sus ornamentos pontificios y su cayado, y otra vez regresando con miles de ángeles acompañándolo. Aquí, ¿qué sucede, hermanos? Pues que San Pablo, fíjense lo que ocurre, él lleva a todos los demonios que habían sido liberados antes de la guerra y que en esta guerra atormentaron a los hombres, familias, hogares, propiedades, y después de que pasa la guerra, San Pablo
reúne a los demonios, les ordena ir con San Pedro, los lleva ante la autoridad de San Pedro y él les ordena descender a los abismos del infierno. Y es tal la autoridad del vicario de Cristo en la tierra que los demonios le obedecen y son confinados en los abismos infernales. Después de esto es cuando San Pedro nombra a un papa nuevo. Así son las palabras textuales de la Beata. Nombra un papa nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Que no había papa, hermanos. Hubo un tiempo, hay un espacio de tiempo, hermanos, en el que no hay papa, que no hubo papa. Desde la perspectiva de esta visión, ahora ya podemos entender que sí hay un periodo de sede vacante, hay un periodo sin papa. También, hermanos, esta gran santa de la iglesia, Ana María Tagui, ella también vio esta visión en la que se ve a San Pedro y a San Pablo nombrar a un nuevo papa que sí tiene el Espíritu Santo de Dios. Si ambas beatas dicen efectivamente que hay un nuevo papa, es porque solamente puede haber dos cosas: o porque hay un falso papa en esos momentos y se tiene que nombrar uno nuevo, o porque hay sede vacante. Puede haber incluso dos papas falsos o tres papas falsos, hermanos, como ya ha ocurrido en la historia de la Iglesia Católica, porque no es la primera vez que ocurre, hermanos, que hay sede vacante en la Iglesia Católica. Esto ya ha ocurrido e incluso ha habido hasta tres papas en el conflicto de Aviñón. Aquí ocurrió, hermanos, hace algunos siglos, pues puede que se vuelva a repetir, las profecías se van a cumplir, hermanos, entonces puede ser que haya dos papas falsos y que se nombre un papa nuevo, o puede ser que solamente uno, pero sí va a haber un papa verdadero. Lo demás, hermanos, no tenemos seguridad de cuántos falsos papas vaya a haber. ¿Qué va a ocurrir en el cisma? Tampoco lo vamos a saber, porque este cisma de la iglesia alemana va a traer un papa nuevo seguramente. Va a haber un papa falso y un papa verdadero de la Santa Iglesia Católica. Y las naciones, hermanos, van a reconocer a este papa verdadero. Esto nos quiere decir, hermanos, que lo más probable es que veamos a su santidad, el papa nuevo, después de la Tercera Guerra Mundial y durante el reinado del Anticristo. Hermanos, ya los tiempos van muy avanzados porque desde que se introdujo la abominación, es decir, el ídolo de la Pachamama, al templo de Dios por la persona de Bergoglio, quien dice que es papa, hermanos, pero un papa verdadero nunca introduciría un demonio, un ídolo, a la Basílica de San Pedro. Claro que no, hermanos, solamente un falso profeta, solamente un enemigo de la Iglesia Católica introduciría tantas herejías, errores doctrinales, blasfemias, ídolos a la Iglesia Católica. Entonces, habrá un papa nuevo, hermanos. Aquí están estas visiones. Estamos en contacto hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.